Un neumático chirrió sobre tierra suelta. La SV detuvo su avance como si la máquina hubiera sentido vergüenza, y un silencio pesado llenó el terreno donde la basura y la maleza parecían haber hecho un pacto para olvidar el mundo. Entre bolsas rotas y latas oxidadas, una figura encordada luchaba por respirar sin perder la compostura. Era doña Estela, manos entrelazadas, la ropa marcada por el polvo, la mirada que buscaba entre las sombras una mano amiga. «Por favor», dijo, la voz apenas un hilo, «no me dejes aquí, no me abandones en la basura». La voz llegó al borde de la carretera y se quedó ahí, temblando. De la SV bajó un hombre con la elegancia natural de quien está acostumbrado a que su voluntad se cumpla. André tenía la camisa desabrochada en el cuello como después de una larga jornada, la corbata colgando en la mano. Sus zapatos pisaban la tierra como si fueran a golpearla para recordar que él mandaba. Pero cuando sus ojos encontraron a su madre, algo en su rostro cambió. No era solamente sorpresa, había culpa fingida, incredulidad y una velocidad en el pensamiento que no sabía ordenar. Marina, detrás de él, sostuvo la puerta con una mano. El teléfono le brillaba en la otra. Su gesto fue breve, preciso, sin rasgos de arrepentimiento. Su mirada, afilada por años de cálculo, no se ablandó ante la escena. Edgar, el chofer, quedó a unos pasos, con las manos en los bolsillos, buscando una excusa que explicara su silencio. «¿Qué diablos está pasando aquí?», preguntó André, la voz contenida, como si cada palabra fuera una moneda que no estaba seguro si cambiar por el peso de la verdad. Marina dio un paso adelante, la compostura intacta. «Tu madre quiso seguirnos, insistió en venir», dijo con voz medida. «Estaba alterada, necesitábamos calmarla. No hubo otra opción». La mentira estaba regada de sutilezas, palabras que parecían cubrir la culpa con una capa de preocupación. André miró a su madre, cuyos ojos ahora le imploraban, «No me dejes», y en ese segundo, el brillo del reloj en su muñeca le pesó más que nunca. ¿Qué harías tú si tu mundo de certezas comenzara a tambalearse frente a la mirada de la persona que te dio la vida? Fundido a negro, el pasado vino a explicar el presente. La mansión de los Mouras era el tipo de casa que habla antes de que sus habitantes abran la boca. Grandes ventanales, obras de arte que medían la historia familiar en marcos dorados, muebles seleccionados para mostrar buen gusto, y en las mesas de centro, invitaciones a eventos benéficos que reiteraban la narrativa de generosidad. Había filtros de luz y jardines podados con la misma precisión que las cuentas bancarias se cerraban al cierre del mes. Doña Estela movía su tetera con manos que ya no temblaban por miedo, sino por costumbre. Sus años se leían en las arrugas, pero sus gestos conservaban una ternura que no necesitaba aplausos. Siempre había sido la presencia cálida detrás de los éxitos de André, apoyo discreto en las decisiones, sonrisa a los invitados, recetas para calmar noches de insomnio. A su lado, Marina hacía el resto del cortejo, la esposa perfecta para la foto, la directora de la fundación cuyas presentaciones convertían problemas sociales en titulares brillantes. En público, la Fundación Vida y Esperanza era impecable. Fotos de niños recibiendo despensas, sonrisas calculadas para cámaras, nombres de donantes que recorrían las placas con solemnidad. Pero la atención se quedaba en la cámara, y en la cocina, entre sobres y carpetas, algo distinto susurraba. Elena, la asistente de confianza, sabía leer esas sutilezas. Había comenzado como empleada doméstica, y con los años se volvió la memoria del hogar. Escoltaba los silencios que nadie más se atrevía a tocar. Edgar, el chofer, había aprendido a moverse como sombra, obediente, pero con miedo pegado al cuerpo. Y Marina, la mujer que aprendió a usar el lenguaje de la filantropía para esconder otras manos. Las primeras pistas llegaron en pequeños trozos. Un sobre mal guardado detrás de unos papeles de la fundación. Unas transferencias que no coincidían con proyectos. Facturas con nombres conocidos. Cifras que no cuadraban con la ayuda prometida. Doña Estela fue encontrando recortes. Números que parecían querer formar una verdad diferente. No era experticia financiera lo que la guiaba. Era la insistencia de quien se niega a aceptar que la bondad pudo ser reemplazada por cálculo. Una tarde, al cerrar la persiana después de una visita de prensa, doña Estela abrió un archivador, donde alguien había escondido una carpeta con varios comprobantes.
cinchos, recibos, contratos que hablaban de subcontrataciones inexplicables. Cariñosamente mantuvo la esperanza, quizás un error, un malentendido. Pero cuando el patrón se repitió, la esperanza se hizo más pequeña. La confrontación fue suave al principio, como quien intenta no romper la vajilla más fina. Doña Estela puso los papeles sobre la mesa y llamó a Marina. La habitación olía a jazmín de ambiente, pero la atmósfera era densa. Marina, cariño, empezó Estela, la voz casi quebrada por el miedo de sembrar duda. ¿Qué es esto? Marina repasó los documentos con una calma calculada, y al final dibujó una sonrisa que no llegaba a los ojos. Son solo arreglos contables, Estela. Cosas que tenemos que hacer para mantener la estructura. A veces el dinero circula de formas que no son obvias, pero todo está bajo control. Pero aquí dice... Estela señaló con un dedo un nombre. No era el de un proveedor. Era el de una cuenta cuyos movimientos eran más frecuentes de lo que cabía imaginar. Marina apoyó la mano en el respaldo de la silla, muy cerca pero sin tocarla. André maneja muchas cosas. No te pongas en lo que no te corresponde. Puso una palabra como quien cierra una puerta sin mirar atrás. El tono fue suficiente. La mezcla de orden y desprecio que deja a la otra persona sin argumentario. Estela sintió entonces algo que dolía más que la sorpresa, la exclusión. Después de ese día, las palabras de doña Estela se volcaron hacia su hijo. Intentó explicarle con ternura, con historias de su propio pasado para que entendiera la importancia de la transparencia. Pero André estaba lejos, reuniones, contratos en pantalla, compromisos que devoraban el tiempo. Él confiaba en Marina porque ella parecía resolver problemas que él no tenía tiempo de ver. La confianza, en su caso, era un velo puesto por comodidad, delegar lo incómodo a quien parecía más eficaz. Hubo noches en las que doña Estela se despertaba con el corazón apretado. Llamaba a Elena y juntas repasaban la lista de irregularidades. Elena, que había visto el tránsito entre el todo está bien y el ocultamiento, comenzó a tomar notas, a hacer preguntas que nadie quería escuchar. Edgar, por su parte, veía la tensión en cada rostro. Había escuchado trozos de conversación en el auto, visto sobres que desaparecían de la oficina, sentido la respiración contenida de Marina cuando André pasaba cerca. El miedo le enseñó el arte de la neutralidad, no preguntar, obedecer, fingir no ver. No quería líos, no quería perder el empleo, pero había algo que enterraba sus principios. La razón por la que obedecía se forjaba en la certeza de que un hombre poderoso no perdona a quienes lo decepcionan. Marina comenzó, con la paciencia de quien conoce el arte de asfixiar sin ruido, a desarticular la voz de doña Estela. La acusó de confundir cifras, de mezclar cuentas, de ser vulnerable. Le sugirió exámenes médicos para tranquilizar a la familia. Las palabras fueron goteras que, con el tiempo, erosionaron la confianza de André. Su madre aparecía frente a él como una figura dulce, sí, pero también como alguien que podía confundir cifras, que necesitaba supervisión. En la prensa, la fundación seguía sonriendo. Eventos, discursos, placas con dedicatorias. Los titulares felices construían una coraza que nadie sospechaba estaba hueca. Marina movía los hilos en ese teatro, audiencias, apariciones, donaciones que alimentaban la imagen, mientras en la casa se tejían silencios que parecían más peligrosos que cualquier conversación dura. Doña Estela, intimidada y decidida, reunió lo que pudo. No buscaba exponer a nadie por venganza. Quería que la verdad fuera aclarada para que la ayuda alcanzara a quienes debía. Después de todo, su vida había sido un ejercicio de dar, y la idea de que la generosidad se convirtiera en moneda era una afrenta personal. Se armó de valor y buscó a André nuevamente. Lo encontró en la terraza, hablando por teléfono, con la voz que negociaba destinos. «Hijo», dijo ella, con la voz que extrajo del fondo del pecho, «necesito que veas esto». Él apagó el teléfono, la mirada distraída buscó el reloj, y al verla así, con ese brillo serio, algo cambió de nuevo. André la miró como quien mira una factura, con la intención de pagarla y cerrar el tema. «Mamá, ahora no», respondió, «estoy en una negociación importante».
Son papeles del dinero de la fundación, insistió ella. Hay movimientos hacia cuentas que nadie conoce. No sé si es un error, pero alguien está robando lo que decimos dar. Él respiró hondo, un gesto que lo salvó de la primera palabra que podría haber herido, pero la distancia entre ellos se había vuelto palpable. El negocio que era su vida le exigía prioridades, y su madre acababa de aparecer en la lista de problemas que podían esperar. «Habla con Marina», propuso André, una fórmula que devolvía la responsabilidad a su esposa. Era una manera perfecta de no elegir. La confianza mutua entre él y Marina era la sombra que cubría cualquier duda. Esa noche doña Estela volvió a su cuarto con una sensación de derrota. Había intentado hablar, y otra vez sus palabras habían sido posponidas. En el silencio se tomó la frente con la mano y permitió que las lágrimas bajaran sin ceremonias. No le gustaba convertirse en un peso, prefería ser quien sostiene, pero ahora la soledad era esa parte de la casa que no admitía invitado. El plan de Marina no fue obra de un arrebato, fue producto de sucesivos empujones, pequeñas humillaciones, una estrategia para hacer que la voz de Estela se apagara sin que nadie tuviera que dar explicaciones. Había días en las que Marina la trataba como a una invitada incómoda, cordial pero fría, y días en las que le ofrecía ayuda fingida. Lo más terrible fue el modo en que lo disfrazó. Lo llamó una salida para sentir el trabajo de la fundación. Hablaron de visitar un punto de reciclaje donde damos empleo a mujeres, y doña Estela, con su deseo de participar, accedió. Elena percibió el peligro. Sabía que llevar a doña Estela a un lugar solitario era un riesgo. Intentó contradecirlo, mostró dudas ante Marina, pero la palabra de la nuera pudo más. Promesas de que sería breve, la seguridad de que todo sería pública, una sonrisa que tenía el poder de apagar recelos. Edgar vaciló, su conciencia tironeó, pero la orden fue clara. Lleva a la señora a la camioneta y haz lo que te pidan. El miedo cerró su boca. El viaje hacia el basural fue silencioso. El coche dejó atrás la ciudad, los edificios, las luces que hablan de apariencias. Estela miraba el paisaje con una mezcla de confianza y confusión. ¿Cuándo la caridad hubiese necesitado barro y latas oxidadas? Marina habló poco. Sus palabras eran profesionales, su voz la de quien hace el bien con la cámara encendida, pero sus manos tensas sugerían otra verdad. Cuando llegaron, André todavía no lo sabía. Estaba esa noche en una reunión que le pedía demasiado y ofrecía poco descanso. La casa siguió su pulso normal, con vasos que se llenaban y quedaban vacíos. Marina volvió con la sonrisa adecuada, sus pasos tranquilos, como si hubiese cumplido con una acción noble. Nadie en la mesa se preguntó por qué ella había demorado tanto. Esa misma noche, doña Estela regresó con menos brillo en los ojos. Marina le sugirió descansar, le inventó un plan de salud, tomar tiempo, tratar el estrés, como quien quita la culpa con una etiqueta médica. Pero la vieja mujer sabía que algo había cambiado. El eco del basural no se le quitaba de la garganta. En los días que siguieron, la tensión aumentó. Doña Estela insistía en mostrar pruebas. Marina contestaba con ternura en la superficie y hierro en la intención. Edgar, por su parte, comenzó a hablar en susurros a Elena. «No es solo dinero. Hay nombres que vienen y van. Me dijeron que mantuviera silencio». Esos murmullos crearon un mapa de cobardías y pequeñas complicidades. La gota que hizo rebosar el vaso fue una noche en que Estela volvió a coger la carpeta y con manos temblorosas contó todo a una amiga de confianza que aconsejó ser prudente. No quería escándalo, quería justicia. Pero la prudencia fue interpretada por Marina como un desafío. En la siguiente cena familiar, la tensión se cortó con un cuchillo invisible. Marina habló con la calma de quien resta autoridad de un golpe. «Tenemos que cuidar la reputación de la fundación. Hay gente que trabaja para mantener esto vivo. No necesitamos dudas infundadas». Sus palabras vibraron como campanas de advertencia. André, otra vez, optó por la comodidad de la mediación. «Vamos a revisar internamente», dijo, sin imaginar que esa frase sería el tapiz que cubriera la verdad. Se confió, tal como tantos se confían, porque el amor fue sustituido por rutinas y el afecto por roles predefinidos. Entonces vino la decisión, siembra de silencio y desplazamiento de culpa. Marina planeó una salida sin retorno, una escena que ella creyó coronaría su estrategia, aislar a doña Estela en un lugar donde su voz sería opacada por el viento y las bolsas de basura. Argumentó que sería una visita de supervisión para un proyecto comunitario. Nadie tendría duda.
Edgar, temblando por dentro, obedeció, porque la obediencia a quien manda se convierte en costumbre. El viaje de regreso al basural fue idéntico al anterior. Aire seco, olor a tierra vieja, el crujir de maleza bajo las ruedas. Doña Estela miró por la ventana con la serenidad confundida de quien cree participar en algo bueno. Cuando la puerta de la SUV se abrió, su corazón tuvo un sobresalto de esperanza. Había una mesa con niños esperando, una cámara que registraría su nombre junto a un ladrillo de ayuda, pero la realidad se mostró desnuda. Los lazos que la ataron no eran para herirla físicamente, sino para impedir que retrocediera, para hacer que su abandono pareciera un accidente moral. Marina dio instrucciones frías a Edgar y a los demás: no hacerse problemas, dejar que la vida siga. Fue una decisión calculada, revestida de normalidad, y en el instante en que los hombres y las mujeres que la rodeaban aceptaron la normalidad, el gesto se volvió posible. Regresamos al presente. Andrea a pie en la tierra, la SUV detrás de él con la puerta aún abierta, Marina sosteniendo una mentira como si fuera una bandera. Doña Estela, con las manos atadas, lo miró con una mezcla de miedo y esperanza que iba más allá de cualquier culpa. Cuando Andrés se acercó lo suficiente, la verdad de lo que estaba ocurriendo fue una onda que lo sacudió. No sabía todavía si rescatarla implicaba romper su mundo. ¿Qué estaba dispuesto a perder por la verdad? ¿Cómo pudiste?, preguntó, bajo, a Marina. Ella lo miró con esa calma que en los últimos meses había comprado con discursos. Fue por su bien, dijo. Estaba confundida. La llevamos a un lugar donde la gente la atendería. La mujer no ofrecía arrepentimiento, ofrecía una construcción que justificara el acto, pero André vio lo que Elena había visto en tantos pequeños gestos: evasión, control y una ventaja personal oculta en el brillo de la filantropía. Sintió por primera vez que había cosas que no debía permitir. La escena quedó suspendida. Doña Estela, el polvo en la cara, repitió una vez más: «Hijo, si no vuelves conmigo, por favor, cuida de mí». Su súplica no fue un reproche, fue un pedido elemental. André respiró. La tierra crujió bajo su peso moral. No era solo una imagen de una madre abandonada, era la pregunta brutal de quién él quería ser. Antes de continuar, si esta historia está tocando algo en ti, suscríbete para no perder la próxima parte. Hay momentos en que escuchar una historia es el primer paso para que algo cambie en la vida real. La conversación que siguió estuvo cargada de silencios y amenazas veladas. Marina intentó restaurar el equilibrio con palabras justas, pero cada explicación traía una sombra. André, por su parte, notó algo más, una contradicción entre lo que ella decía en público y lo que hacía en privado. Los papeles que doña Estela había mostrado en la casa empezaban a tomar forma ante sus ojos. Regresar a la mansión no fue fácil. El auto avanzó con la velocidad de quien no quiere pensar, pero la casa no había olvidado. Los cuadros parecían observarlos con una impaciencia moral. Andrés subió las escaleras con la madre apoyada, aún temblando, y la llevó a un cuarto que ya no era solo suyo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se quedó despierto hasta tarde revisando papeles con la luz tenue de la lámpara, las cifras que había visto en un frontal de la fundación, las transferencias que Elena había guardado como pruebas tímidas, las explicaciones frívolas de Marina. Todo formó un mapa que le dolía reconocer. Edgar, inquieto, fue el primero en ceder. Lo hizo en un encuentro con el delegado, que aún no se concretaba. Lo hizo en murmullas con Elena, que finalmente tomó el coraje de hablar. Confesar no fue un acto heroico impulsivo, fue el resultado de noches de insomnio y de la conciencia pesada. Edgar dijo lo que sabía: nombres, fechas, lugares donde el dinero había sido desviado. Sus manos temblaban al firmar una hoja que luego se convertiría en denuncia. No se trataba ya de proteger la casa o a la familia, era salvar su propia dignidad. En la cocina, Marina intentó recomponer la versión oficial. Llamó a asesores, borró mensajes, pidió que se mostrara solo lo necesario. El modo en que movió las piezas del tablero mostraba la fría eficacia de alguien que aprendió que la apariencia es la moneda más útil. André la escuchó, pero ya no podía volver a la cómoda indiferencia. Cada excusa era una cerradura que rompía la confianza. Él había sido cuidado por una mujer, y ahora veía cómo esa mano podía organizar un silencio que destruye. La decisión que tomó esa noche no fue solamente por su madre, fue por la idea de lo que su nombre representaba. ¿Iba a seguir siendo dueño de un patrimonio que se alimentaba de la falsedad? El choque entre lo que la casa representaba y lo que sucedía en sus interiores le exigió a André tomar una medida que tendría consecuencias. Pero antes de que pudiera hablar con claridad,
Marina reaccionó. Llamó a un abogado, a un publicista, organizó entrevistas que mostraran preocupación y evaluación. La prensa era un tejido que podía ocultar o exponer. Marina eligió ocultar. Doña Estela, por su parte, pasó días en un vaivén entre la fragilidad y la firmeza. A veces lloraba, a veces contaba historias de la infancia para recordar quién había sido sin dinero ni adornos. André la escuchaba con la intensidad de quien intenta recomponer lo que el tiempo ha ido desarmando. En medio de aquella tormenta, hubo un momento tenso en la sala de reuniones de la fundación. Documentos sobre la mesa, teléfonos silenciados, miradas que rondaban la culpa. André pidió a Marina que explicara las anomalías. Ella, con una sonrisa que no quería quebrar, propuso una auditoría interna y la suspensión temporal de ciertas cuentas. Los asesores tomaron nota, pero en la mirada de muchos había el peso de la incredulidad. ¿Una auditoría interna es suficiente cuando la confianza ya ha sido traicionada? La tensión crecía. En el fondo, cada decisión era una apuesta, por la verdad, por la imagen o por la comodidad de no mirar muy hondo. Andrés sabía que si no actuaba con firmeza, la historia podría terminar con la mano del trabajo benéfico moviéndose como un truco en la oscuridad. Y así, en aquel instante en que la noche se hizo más larga y las luces de la ciudad parpadeaban como testigos lejanos, Andrés sintió el impulso de defender a su madre y con ello su propia idea de justicia. Pero aún había mucho por decir, muchas piezas que encajar y decisiones que cortarían lazos. La casa, esa casa que había construido una narrativa de bondad, se había convertido en el escenario donde la verdad pedía ser reclamada. La historia no termina aquí. Hay quienes rehacen las lealtades, quienes pagan el precio de sus actos y quienes buscan reparación. ¿Qué piensas tú de las segundas oportunidades? ¿Crees que la verdad puede restaurar lo que la traición destruyó? Comenta abajo y comparte si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia. André no tardó en tomar la decisión que había dormido demasiado tiempo entre papeles y excusas. No bastaban las palabras tibias, ni las auditorías de ocasión. Aquella noche, con la casa aún respirando el eco de las preguntas, bajó al despacho, encendió la lámpara y dejó que la luz pusiera sobre la mesa todo lo que hasta entonces había sido sombra. Llamó a Elena y le pidió que reuniera las copias de las pruebas. Le pidió a Edgar que se quedara tranquilo, que lo que hiciera sería correcto y necesario. No era un acto de teatro, era romper la comodidad que había convertido en escudo. Al día siguiente, con la calma corta de quien sabe que actuar trae pérdidas, André fue a la comisaría. El delegado Campos escuchó sin prisa, tomando notas, midiendo la verosimilitud de cada palabra. André presentó los documentos, Elena entregó su cuaderno con las anotaciones, y Edgar, con la voz áspera de quien cargó silencio por demasiado tiempo, contó lo que había visto y oído. Sus testimonios trazaron un hilo, transferencias inexplicables, subcontrataciones sospechosas, facturas que no correspondían a entrega real de ayuda. No era una acusación lanzada al aire, era un mapa de irregularidades. La denuncia fue formalizada con la precisión legal que exige todo proceso: declaración, recepción de pruebas, la apertura de una investigación preliminar. No hubo detenciones inmediatas sin sustento. Hubo trabajo policial, solicitudes de documentos bancarios y medidas cautelares para preservar la cadena de custodia. André lo entendió. La justicia no es instantánea, pero es necesaria para que la verdad salga a la luz de manera que luego no pueda torcerse. Mientras la investigación avanzaba, la prensa hizo lo suyo. Titulares y rumores, versiones encontradas. Marina buscó controlar el relato. Organizaba conferencias breves donde hablaba de su compromiso con la comunidad. Mostraba fotos de programas y repetía consignas de transparencia. Sus palabras, sin embargo, comenzaron a sonar huecas para quienes ya habían visto las cifras y los rostros que no habían recibido ayuda. La opinión pública, siempre impredecible, se dividió entre la incredulidad de los primeros en creer y la insistencia de quienes preferían esperar a las pruebas. La policía, con la cooperación de la entidad bancaria, siguió el rastro del dinero. Lo que en apariencia había sido una red de pagos rutinarios comenzó a mostrar rutas extrañas, cuentas intermedias, empresas fantasma que no tenían actividad real, proveedores que no existían más que en papeles sellados. Cada hallazgo reforzaba la versión que doña Estela había sostenido con la sola tenacidad de su memoria. Algo se estaba desviando de su camino. En paralelo,
André tomó decisiones internas que marcarían su cambio. Convocó a una reunión del directorio, pero no para maquillar la situación. Pidió la suspensión temporal de Marina de sus funciones ejecutivas mientras se esclarecía todo. Fue una medida difícil, porque rompía la dinámica familiar y la tela social que los rodeaba, pero necesaria para no mezclar la defensa personal con la institucional. También ordenó una auditoría externa independiente, hecha por profesionales conocidos por su rigurosidad. No era un gesto para la galería, buscaba recuperar la confianza de quienes habían puesto su nombre y su dinero en la fundación. La tensión en la casa aumentó. Marina no se quedó quieta, buscó aliados dentro y fuera, intentó desacreditar testigos, borró registros digitales que consideró comprometedores. Pero la persistencia del equipo investigador y la diligencia del banco hicieron que muchas de esas maniobras quedaran registradas antes de desaparecer. Edgar, al ver que su silencio ya no bastaba para proteger su dignidad, fue más allá. Permitió a los técnicos forenses acceder a su teléfono, a los registros de los viajes, y señaló los momentos en que ciertas transferencias salían de la cuenta de la fundación hacia otras manos. El día en que la policía hizo la primera citación a Marina no fue una escena de película, sino una secuencia contenida de procedimientos y formalidad. La notificaron para declarar. Ella llegó con el maquillaje de quien nunca espera caer, con un discurso preparado que mezclaba sorpresa y cooperación. Frente al delegado Campos, su versión intentó enredar motivos y justificaciones, errores administrativos, malas asesorías, la presión de mantener programas. Pero las preguntas fueron precisas, y las pruebas, más aún. Cuando los investigadores mostraron movimientos de cuentas que coincidían con fechas en que eventos públicos habían sido promovidos como ayuda, la defensa de Marina comenzó a resquebrajarse. No fue una confesión pública dramática, fue en cambio una suma de contradicciones que la situaron en una trampa técnica. La policía, actuando dentro del marco legal, solicitó medidas cautelares y cuando fue procedente, ordenó una detención para asegurar la presencia de la investigada durante las diligencias. Marina fue llevada para declarar en un entorno controlado. Allí, acorralada por informes que contradecían sus explicaciones, su voz se quebró. No por compasión, al principio, sino por la evidencia que pegaba las piezas del rompecabezas en su lugar. En una sala pequeña, ante un fiscal que no mostró indulgencia en el balance entre pruebas y derechos, Marina decidió hablar. Lo hizo de una manera que no borró la gravedad de sus actos, pero sí mostró capas humanas, miedo, orgullo, ambición y la racionalización que muchos cometen cuando confunden poder con impunidad. Admitió que había desviado recursos, que había manipulado certificaciones, que algunas cuentas habían sido creadas para mantener un flujo que favorecía intereses propios. Dijo que temía que la verdad deshiciera la imagen que con tanto esfuerzo había tejido. La confesión no buscaba absolución, buscaba una salida que el sistema procesal no siempre concede fácilmente. El fiscal anotó todo y procedió según la ley. Hubo audiencias, peritajes y medidas que exigieron la devolución de fondos cuando fue posible. Edgar, con la expresión de quien carga culpa por tardanza, testificó con detalles que ayudaron a clarificar el panorama. Elena, con la firmeza de quien pasó de empleada a testigo valiente, habló sobre los documentos escondidos y la insistencia que doña Estela había tenido para que se aclarara todo. Sus palabras, unidas a los soportes bancarios y a la auditoría independiente, conformaron el caso que permitió a la justicia actuar con la rigurosidad que demandaban los hechos. La prensa, ya menos fascinada por el escándalo inmediato, empezó a cubrir los pormenores de la investigación con mayor responsabilidad. Las voces que antes aplaudían a la fundación se vieron obligadas a reconocer que, detrás de buenos titulares, había faltado control. Donaciones prometidas no llegaron, programas quedaron a medias, y nombres que deberían haber sido acompañados se encontraron con excusas. La sociedad, en su conjunto, tuvo que mirar hacia la fragilidad de sus certidumbres. La frase «no puede ser» o «esto no me lo imaginaba» fue habitual en las conversaciones. Sin embargo, la historia también mostró a quienes no se resignaron a dejar pasar la injusticia. Hubo organizaciones civiles que ofrecieron apoyo para reestructurar los proyectos, profesionales que se ofrecieron a auditar pro bono y voluntarios que se acercaron a constatar el impacto real en los beneficiarios. Esa red fue la que, con discreción y trabajo, comenzó a reconstruir el puente que la mala gestión había roto. En lo personal, André afrontó el coste de su negligencia. No bastaba con despedir a una persona o cerrar una cuenta. Tenía que asumir responsabilidad pública y privada. No recibieron lo prometido y a crear mecanismos de transparencia permanente. Juntas abiertas, publicación de estados financieros cada trimestre,
auditorías externas recurrentes y la inclusión de beneficiarios en comités consultivos. No fueron meras palabras. Firmó convenios, transfirió recursos propios para reparar lo que pudo y aceptó la supervisión de terceros. Doña Estela, en medio de todo, fue el pulso que sostuvo la dignidad de la historia. No buscó venganza, pidió justicia y que la ayuda llegara a su destino. Su voz, firme aunque frágil, orientó la reconstrucción. No permitió que su dolor la definiera como víctima eterna. Prefirió ser testigo que empuja al bien. En momentos de soledad, repetía una oración corta, íntima. Señor, dame fuerza para hacer lo correcto. No era una promesa de soluciones mágicas, sino un ancla que le otorgaba paz para enfrentar la jornada. La relación entre André y Marina se rompió en términos que la ley y la ética tendrían que resolver. Hubo una separación de funciones, una investigación interna y finalmente la renuncia forzada de Marina a cualquier puesto en la fundación. Las autoridades, al término de las diligencias, formularon cargos en la medida en que las pruebas lo permitían. La responsabilidad penal siguió su curso conforme a normas, acusaciones, defensa, audiencias y la posibilidad de apelaciones. No hubo juicios sumarios ni condenas anunciadas por titulares. Hubo procedimientos que la justicia cumplió paso a paso. En la casa, el aire cambió. André no buscó eximir a su madre del daño sufrido. Pidió perdón públicamente por no haber escuchado con la atención suficiente, por haber delegado el cuidado más importante en alguien que lo traicionó. La humildad de ese gesto no borró las heridas, pero abrió una posibilidad de reparación que tuvo nombres concretos: visitas regulares a los proyectos, presupuesto para el refuerzo de programas sociales y un rol activo de beneficiarios en la gobernanza de la fundación. Marina, por su parte, mostró momentos de contrición que no borraban el daño pero permitían ver la complejidad humana. En una conversación privada, lejos de cámaras, pidió que cuidaran de doña Estela. Fue una petición que tenía la ambivalencia de quien reconoce el error, pero no sabe cómo recomponerlo sin perder lo que teme perder. André, con una dignidad fría, aceptó garantizar protección a su madre, pero no abrió la puerta a la normalidad inmediata. Hubo límites, responsabilidad legal y reparación social, no reconciliaciones fáciles que borraran consecuencias. Edgar recibió una sanción administrativa y, a cambio de su colaboración, logró un acuerdo que le permitió asumir responsabilidad con mitigantes. No fue una salida cómoda, pero su acción posterior mostró que la conciencia puede ser despertada tarde y aún así llevar a la reparación. Elena, reconocida por su integridad, recibió apoyo para seguir trabajando en proyectos con perfiles más claros. Fue promovida a una posición donde su capacidad de vigilancia fuera valorada y protegida. La fundación, tras semanas de trabajo, cambió de nombre y de estructura. Nació la nueva Fundación Vida Plena, con un directorio que incluía representantes de la comunidad, auditores independientes y beneficiarios. Las primeras medidas fueron concretas: transparencia absoluta en las cuentas, publicación de listas de distribución de recursos y la creación de un fondo de restitución destinado a cubrir los daños detectados. André lideró la iniciativa con la convicción de que la reparación debía ser visible y medible. No buscó redención mediática, buscó resultados que devolvieran dignidad a quienes habían sido defraudados. En los meses que siguieron, la atención mediática se desplazó hacia testimonios de personas reales, familias que recuperaron ayudas, proyectos que pudieron reanudarse y programas que ahora funcionaban con controles más estrictos. No todo se arregló de inmediato. Hay heridas que tardan en cerrarse y confianza que se reconquista con el tiempo. Pero la estructura, ahora férrea en transparencia, impidió que prácticas del pasado volvieran a anidar con igual facilidad. Doña Estela recuperó su lugar en la casa, no como simple adorno, sino como presencia activa en la nueva fundación. Le ofrecieron un papel consultivo, pero ella, con la sabiduría de quien aprendió a distinguir la vanidad del servicio, eligió participar moderadamente, visitando los programas y conversando con los beneficiarios. En sus encuentros, contó historias de su infancia, de la mano que compartía pan y de la honestidad como forma de vida. Su dignidad quedó intacta. Nadie volvió a confundirla con un estorbo. Hubo cenas silenciosas en la mansión, donde se habló poco de culpabilidades y más de tareas por delante. André, que antes de todo hubiese preferido que nada saliera a la luz, ahora prefería la claridad. Se convirtió en guardián de procesos y en gestor de cambios. En una de esas noches, junto a su hijo Lucas, plantaron un pequeño árbol en el jardín. Un gesto simbólico que sirvió como recordatorio de que el crecimiento necesita raíces firmes y cuidados constantes. Lucas, con la inocencia de la juventud,
Clavó la pala con empeño, como si con ello también sepultara la indiferencia que había permitido el daño. Marina pasó por procesos legales y administrativos que la obligaron a enfrentar su responsabilidad. Hubo momentos en que mostró arrepentimiento, otros en que su orgullo se resistió. En una ocasión, visitó la casa mientras André todavía evaluaba la posibilidad de permitirle acercarse a doña Estela. Fue una visita breve y no pública, donde pidió perdón. Doña Estela la miró con la serenidad que dan los años, y ofreció una respuesta que no fue una absolución sincera ni un rechazo contundente. Hay caminos para reparar. Mi nombre no es moneda. Cuida tu corazón. Aquellas palabras, sencillas, contuvieron justicia y misericordia en partes que la vida supo medir. La justicia, por su parte, determinó sanciones económicas y, en los casos en que la ley lo consideró adecuado, penas que respondían al grado de la falta. No hubo indulgencias extraordinarias, pero sí procesos que permitieron apelaciones y defensa. La lección no fue solo personal, sino social. La corrupción, incluso cuando nace bajo un manto filantrópico, tiene costos humanos que no desaparecen con disculpas públicas. La transparencia y la participación ciudadana se volvieron prioridades para quienes ahora dirigían los proyectos. Con el correr del tiempo, la casa volvió a ser un lugar de encuentros menos incómodos. Las cenas se volvieron más humildes, las conversaciones más sinceras. André aprendió a escuchar sin postergar decisiones importantes por la comodidad del silencio. Sus actos de reparación incluyeron no solo fondos, sino también presencia, visitas a programas, entrevistas humildes donde admitía errores y la creación de un consejo donde beneficiarios y expertos tenían voz real. La comunidad respondió con cautela, pero también con esperanza. Voluntarios volvieron a los programas, donantes exigieron y recibieron informes, y los beneficiarios, que habían sentido la ausencia de la ayuda, pudieron comprobar que ahora los recursos llegaban. La vida cotidiana de la fundación ganó otra consonancia, menos brillo en titulares y más trabajo en terreno. Hubo en la recuperación momentos de ternura que cerraban heridas. En una tarde de otoño, en el jardín que había visto tantas conversaciones difíciles, Andrés se sentó junto a su madre en un banco. Lucas jugaba cerca, y el pequeño árbol que habían plantado lanzaba sus primeras hojas. Doña Estela tomó la mano de su hijo y sin dramatismos dijo: «No pedí que volvieras perfecto, pedí que fueras justo». André, con la mirada baja, respondió: «Aprendí a hacerlo. No sé si puedo reparar todo, pero sé que no quiero volver a mirar para otro lado». Ella esbozó una sonrisa, no la de la ingenuidad, sino la de quien reconoce esfuerzo. Luego en voz baja dijo una breve plegaria que desde siempre la había acompañado: «Gracias por darme fuerzas para seguir creyendo en el bien». No hubo tonos proféticos ni promesas de milagros. Había simplemente gratitud y la certeza de que una vida se reconstruye día a día. En los meses posteriores, la Fundación Vida Plena lanzó proyectos pensados para la prevención, capacitación en gestión transparente para otras organizaciones, auditorías comunitarias y talleres para la inclusión de personas mayores en decisiones que les afectan. No fue solo una reparación estética, fue diseñar mecanismos para que la dignidad no vuelva a ser moneda de cambio. André destinó parte de su patrimonio para la creación de un fondo de emergencia destinado a las víctimas de manejos fraudulentos en programas sociales, una forma concreta de transformar culpa en responsabilidad. La historia, que había comenzado con una imagen dura en un basural, terminó por abrir caminos que devolvían esperanza. No porque todo hubiera quedado perfecto, sino porque el relato mostró que hacer lo correcto exige coraje y coherencia. La reparación fue un proceso que implicó reconocimiento público, acciones concretas y el equilibrio entre justicia y posibilidad de aprendizaje. No hubo aplausos continuos, sino trabajo cotidiano. Un día, en el jardín, André llevó a su madre a plantar otra planta junto a la primera. Lucas, que ya entendía más del mundo que su corta edad sugería, preguntó por qué plantaban tanto. Doña Estela dijo, con la sencillez que la definía: «Para recordar que las cosas crecen si las cuidas, para que cuando alguien pase por aquí vea que algo bueno puede volver a nacer». La escena fue un símbolo. El elegante hombre que alguna vez caminaba sin mirar demasiado al suelo, ahora hincaba las manos en la tierra junto a su madre y su hijo. No fue una escena de redención instantánea, sino la imagen de un proceso que se sostiene con actos. En la despedida, cuando la visita a los programas terminó y la tarde se hizo templada, Andrés se acercó a la cámara por primera vez en público para decir algo que no era un eslogan ni una defensa. Era una invitación a la responsabilidad. La dignidad no tiene precio. Si algún día eres testigo de algo parecido, haz lo correcto. No esperes que otro cargue con tu silencio.
La invitación no buscaba señalar culpables fuera del caso, sino despertar una conciencia, que la indiferencia alimenta las injusticias y que actuar, aunque cueste, es el camino para que la verdad y la ayuda lleguen donde deben llegar. Hoy, cuando alguien recuerda la imagen inicial, la SUV, el basural, la súplica de una madre, lo hace no solo por el dolor de ese instante, sino por lo que vino después. Una decisión que rompió la comodidad, una investigación que siguió protocolos, la exposición de irregularidades y la reconstrucción de un tejido social. La historia enseñó que la restauración es colectiva y que los gestos concretos, más que las palabras, son quienes sanan las heridas. ¿Y tú, que estás viendo esto, qué piensas sobre las segundas oportunidades cuando están acompañadas de responsabilidad? ¿Crees que quien yerra puede realmente reparar y volver a servir con integridad? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.